Hola, muy buenas noches. Vamos a iniciar ahorita en un momento. Estamos esperando que el doctor se conecte. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al segundo módulo del diplomado. En unos momentos comenzamos. Bienvenidos quienes se van integrando, en un momento más comenzamos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidas las más de 280 personas que nos acompañan. En un momento iniciamos, estamos esperando nada más a que comiencen a presentar las diapositivas. Gracias. Buenas noches. ¿Sí se me escuchan? Buenas noches, claro que sí. Soy el doctor Antonio Matute. Tengo el gusto de dar la ponencia el día de hoy por una invitación de Ricardo Terminel, un buen amigo mío, colaborador previo. Le compartí mi reseña en la mañana, pero brevemente. En este momento le presento, doctor, bienvenido. Perfecto. Ok, bueno, el doctor Antonio Matute realizó su carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, para posteriormente realizar su internado rotatorio y servicio social en el área de Ciudad Obregón, Sonora, México. Realizó su especialidad como médico entomopatólogo en el Hospital de Especialidades número 25 de Monterrey, Nuevo León. Se desempeña desde el año 2009 como médico patólogo, tanto en el medio privado como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recientemente ocupó la jefatura del servicio de patología y actualmente desempeña institucionalmente como coordinador médico de la jornada acumulada en el Hospital número 1 IMSS Ciudad Obregón, Sonora. Asimismo, el doctor Matute labora en el ámbito educativo impartiendo las materias de patología y farmacología en la Universidad de Sonora y de patología en la Universidad Iberoamericana. Desde el año 2014 ha realizado capacitaciones en la Universidad de Washington en el campo de la inmuno-oncopatológica, en la cual se ha desempeñado laborando para el grupo binacional OMA-6, participando en numerosas ponencias nacionales e internacionales, entre las que destacan Potentially Relevant Targets and Prognostic Proteins in Sarcomas, Oral Presentation en Barcelona, España, Immune Infiltration Evaluation Induced by Peptides in the Test of DTH Second Edition of International Conference on Clinical Oncology and Molecular Diagnostics en Dublín, Irlanda. También The Value of Immunocontexture on the New Development Immunogram for Prognostic, Predictive and Therapeutic Decision International Conference on Immuno-Oncology and Cancer Science, esto en Ámsterdam. Además, es miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales. Tiene certificado por el Consejo Médico de Anatomopatólogos Mexicanos desde el 2009, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Patólogos desde el 2010, miembro de USCAP desde el 2013, miembro de la ESMO desde el 2015. Es miembro de la AAI desde el 2017, miembro de la ASCO desde el 2017. Listo, doctor, le escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Vamos a ver de la manera más breve y de la manera más concisa que se pueda los bases moleculares del cáncer. Es un tema bastante amplio, que tiene muchas aristas. Vamos a tratar de englobarlas todas de ellas y que sea de la manera más fluida y más comprensible posible. Bueno, como preámbulo, digamos, ¿no? El término neoplasia se define como un crecimiento autónomo de los tejidos que escapa a las restricciones fisiológicas de proliferación celular, que puede exhibir varios grados de diferenciación
sus células precursoras, sus células madre. En términos de sus propiedades espaciales, las neoplasias sólidas son determinadas como tumores, ¿no? Aunque hay también tumores hematológicos. Los tumores que se encuentran localizados, que no invaden a tejidos adyacentes, que no invaden a distancia, generalmente son considerados tumores benignos, mientras que aquellos que se pueden esparcir a distancia o dentro del mismo órgano, pero rompen las membranas basales o los medios que los contienen, ya son determinados como un cáncer invasor. Los procesos neoplásicos comprenden no solamente la proliferación celular, sino una diferenciación y una modificación de las nuevas células del nuevo linaje celular que están haciendo, ¿no? Las células tumorales poseen características únicas que le ayudan a proliferar en el nuevo microambiente que se está generando. Los tumores generan su propio microambiente para poder desarrollar, generan ciertos factores de crecimiento, generan angiogénesis, generan múltiples mecanismos para evasión del sistema inmune, generan múltiples mecanismos de alimentación, de su metabolismo, se basan en nutrientes normales o pueden utilizar la vía aerobia, pueden utilizar la vía anaerobia. En sí son muy versátiles, por lo mismo son muy heterogéneos en su conformación. Antes se pensaba que los tumores se englobaban todos dentro de la misma bolsa, dentro del mismo saco, e incluso los mismos tumores del mismo estirpe o del mismo lugar, de la misma localización, o pudiesen ser los de mama. Se ha visto que cada vez los tumores son distintos, aunque se parezcan histológicamente, aunque se parezcan en su grado de diferenciación, se parezcan en la célula que le dio origen. Como todos nosotros somos entidades únicas, tenemos nuestra propia huella genética, así se comportan de únicos los tumores. En medicina, la medicina personalizada cada vez tiene un auge mucho más relevante. La medicina personalizada tiene una gran preponderancia en la oncología, en el cual buscamos ciertos marcadores, ciertos fenotipos, y las tumores actualmente la gran mayoría de ellos se clasifican desde el punto de vista molecular. Entonces, esta ponencia nos va a sentar las bases para las nuevas clasificaciones de los tumores y tratar de entenderlos desde un punto de vista más integral, de ver cómo un tumor se puede comportar de distintas maneras dependiendo de su composición y de cómo se fue originado. Bueno, continuamos. Esto ya lo habíamos comentado, los tumores pueden expresar varios grados de diferenciación, desde las relativamente estructuras maduras, donde no hay un cambio muy evidente, hasta células que son de una naturaleza muy primitiva y que se batalla incluso para diferenciar su origen. Bueno, como esto ya lo comenté brevemente, los tumores benignos, por definición, no penetran o no invaden los tejidos adyacentes y están limitados dentro de los límites tisulares o dentro de las membranas basales y no dan lugar o no dan pie a metástasis. Como regla, estos tumores son mejor diferenciados que los tumores malignos, por supuesto, ¿no? Se acumulan, las mutaciones se van acumulando conforme va pasando el tiempo y se van seleccionando distintas estirpes celulares dentro de un mismo tumor. Siendo así, un tumor ya propiamente establecido se compone de diferentes estirpes celulares, algunas que le confieren resistencias a quimioterapia, algunas que les confieren capacidad metastásica, algunas estirpes le confieren evasión del sistema inmune, algunas estirpes le confieren proliferación celular, una alta proliferación celular. En sí, son muy diversos. La clasificación de las neoplasias, como lo habíamos comentado, de cualquier tumor benigno o maligno, es de su célula que le da origen, ¿no? Los carcinomas, por regla general, se originan de las estructuras epiteliales. Los sarcomas, por regla general, se originan
de las estructuras mesenquimales o de las estructuras estromales. Los linfomas y las neoplasias hematológicas se derivan de las estructuras hematopoyéticas, y los tumores de los tumores germinales se originan de las células germinales, ¿no? Generalmente tienen un sufijo oma, que quiere decir que es benigno, y los tumores como los condromas, que son precursores de los condrocitos, puede ser como un condroblastoma o un condroma. Y el sufijo sinoma quiere decir ya que es un condrocarcinoma o un condrosarcoma. Esta es una imagen muy sencillita para ejemplificar de lo que estamos hablando. En la imagen de la izquierda, la primera, vemos un tejido de cartílago que es totalmente benigno, donde los núcleos están esparcidos, hay una baja proliferación celular, son regulares en tamaño, forma y contorno entre sí, los núcleos. Esto se va perdiendo con una neoplasia benigna de la siguiente imagen, donde los núcleos son diferentes entre sí, pero no tienen tanta diferencia, no tienen tanta atipia. La diferencia y el plemorfismo entre una célula y entre un núcleo con otro se denomina atipia celular. Y en la imagen de la derecha, la última, la tercera, pues bueno, es marcada la diferencia, ya que hay una gran proliferación celular, hay un aumento del número de células, las cuales son completamente distintas en tamaño, en forma, en contorno y en orientación. Entonces aquí ya podemos hablar de una neoplasia maligna, como puede ser un condrosarcoma. Otras imágenes, otros ejemplos en los cuales podemos ver cómo hay eso es un tejido de colon. Es un tejido de colon donde vemos que viene el tejido normal y se forma una proliferación de forma polipoide. Polipoide quiere decir como si fuese un crecimiento nodular de la mucosa, donde hay una pérdida de la arquitectura de la misma, con una proliferación celular. En este aumento no alcanzamos a ver las características individuales de cada una de las células, solamente nos apreciamos, o la intención de esta imagen es que se aprecie la proliferación y el diferente cambio de un epitelio normal a otro, y el corte macroscópico lo que se ven son esas pequeñas imágenes polipoides. Eso es una imagen de un colon abierto longitudinalmente, en el cual vemos unas estructuras polipoides de un café rojizo, de una coloración café rojiza, que sobresalen de entre los pliegues del colon. Bueno, otra de las líneas germinales o de las líneas de estirpes, como lo comenté ahorita, son los sarcomas, los carcinomas y los tumores germinales que se derivan de las crestas neurales, ¿no? De las crestas de crecimiento, de los restos embriogénicos de crecimiento que podemos tener, que se dan a través de la línea media. Si recordamos nuestras clases de embriología, pues la línea media es por donde migran las células germinales, por donde migran a través de la línea media. Entonces podemos tener tumores germinales a través de toda la línea media, o más comúnmente en las áreas genitales de la mujer, en los ovarios o en los testículos. Ese es un corte de un teratoma que tiene las 3 capas de tejido, ¿no? Tiene tejido epitelial, tejido estromal, tejido neuronal. Bueno, metiéndonos ya un poquito más a nuestro tema del día de hoy, las bases moleculares del cáncer. El común denominador de la base molecular del cáncer, vamos a ver que hay muchas causas o muchos factores etiológicos que nos van a llevar al desarrollo de un tumor. Pero el común denominador de todos ellos es la inflamación crónica. La inflamación crónica es uno de los mediadores y de los facilitadores principales de la aparición de tumores, ¿no? Para que un tumor se pueda desarrollar, tienen que pasar ciertos pasos, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría del doble hit o del doble choque, que más al ratito la vamos a tocar más a fondo. En esta imagen queremos ejemplificar cómo puede haber un daño en el DNA de alguna célula, en este ejemplo,
por medio de un procesos hipóxicos. Al haber una hipoxia con un daño celular al DNA, se activa esta proteína, un protooncogen que se llama P53. También lo vamos a desglosar más adelante, ¿no? El P53 es el guardián del genoma humano. Es uno de los proteínas más importantes en la oncogénesis del ser humano. La P53 va a ser responsable de la reparación, del freno, de la replicación y de ser posible una reparación y una restauración de la funcionalidad normal de la célula. De no ser posible, puede desencadenar la cadena de la apoptosis para que esa célula deje de proliferar o deje de pasar el daño a otra célula progenitora. Cuando el daño del DNA, por el otro lado, hay pérdida o mutación del P53, pues las células tumorales tienen un libre camino para poder mutar, no hay arresto en el ciclo celular y las mutaciones se acumulan más fácilmente y es cuando aparecen los tumores. Bueno, aquí vamos a mucho de lo que hablé se resumen en estos pequeños cuadros, en estos cuadros sinápticos donde una célula normal tiene un daño en su DNA. Hay un fallo en la reparación del DNA, tenemos mecanismos de reparación, pero los cuales pueden también dañarse, son susceptibles a dañarse. Las mutaciones en las células somáticas, mutaciones somáticas de novo puntuales, pueden activar genes o protooncogenes que van a propiciar el crecimiento epitelial, o van a producir supresión de genes supresores o inactivación de genes supresores o alteración de genes que regulen el proceso de la apoptosis, lo cual nos va a dar una proliferación disregulada y una disminución en el proceso de apoptosis. Es uno de los primeros pasos para que un tumor se pueda establecer. Tiene que bajarle el switch a la apoptosis. Por eso en algunos lugares ustedes pueden leer que algunos autores denominan al cáncer como si fuesen células inmortales. Realmente no es que sean inmortales, sino pues no tendríamos nada que hacer frente a ellas. No, el término inmortal se refiere o lo refieren a que tienen desactivado el mecanismo de apoptosis. Tienen desactivado el mecanismo de la apoptosis, no es otra cosa que un seguro. Es un autoseguro cuando la célula tiene un daño más allá de la reparación. Es un mecanismo por el cual las células pueden entrar en muerte celular por medio de apoptosis. Eso es para daños patológicos, ¿no? Células dañadas. La apoptosis no nada más sirve para eso, la apoptosis también sirve para procesos fisiológicos, cuando hay involución de un útero posgrávido, por ejemplo, cuando hay atrofias de tejidos pues, con el proceso de envejecimiento, cuando involuciona el timo, cuando en ciertas condiciones fisiológicas nos sirve el proceso de la apoptosis para las células de recambio intestinales de la mucosa del intestino delgado, de la mucosa del colon, en recambios celulares epidérmicos, por ejemplo, nos sirve este proceso. Y los tumores, de lo primero que se valen es de apagar esa señalización de autoseguro o de autodestrucción de las células. Si tenemos un decrecimiento de la apoptosis y los genes de proliferación están upregulated, nos va a dar una expansión clonal de esas células y como lo comentamos, las diferentes clonas o las diferentes estirpes que pueda haber dentro de desde el mismo tumor, le van a conferir ciertas características especiales como angiogénesis, mutaciones adicionales, escapes de la inmunidad. Cada uno de esos temas es un tema de una clase per se, ¿no? Si podemos hablar de angiogénesis, es una clase completa de angiogénesis tumoral. Se liberan factores como el endothelial growth factor receptor, que produce vasos de diferente forma. Son vasos, se llaman mimic vessels, que no son vasos realmente normales, son vasos que tienen una mayor fenestraciones, tienen mayor permeabilidad. Es más fácil la permeabilidad, la difusión de nutrientes y de oxígeno de los vasos que crean los tumores, por ejemplo. El escape de la inmunidad
pues ni se diga, ¿no? Los tumores utilizan un sinfín de herramientas para poder escapar del sistema inmune, de poder detener a la inmunidad, de que no lo reconozca, de que no monten la respuesta inmune contra ellos, y una vez que la hayan montado, incluso la pueden desmontar a través de ciertos mecanismos como son las células T reguladoras. Esto nos va a llevar a una progresión tumoral de una neoplasia maligna y a una metástasis ulterior. Bueno, aquí en esta gráfica vamos a comentarles que hay dos vías, ¿no? Las vías del caretaker, que son las vías de los tumores, de las upregulated proliferation, y del gatekeeper, que son como los guardianes del genoma, la vía del P53, la vía del BCL2, la vía del GNRB, que son genes que se encargan de reparaciones y se aunan a las mutaciones y a las alteraciones de los genes de proliferación celular, y al final de cuentas nos va a dar, ambas cosas nos van a dar una mutaciones en esos protoncogenes y en otros genes supresores, nos van a llevar a una neoplasia. Aquí mencionan hasta cierto punto algo que estamos ahorita diciendo, ¿no? Cómo los oncogenes se valen o van de la mano de los genes, de los tumores supresores de genes, para disrumpir la vía de la reparación del DNA, y nos va a llevar a la inmortalización de la célula. No es que sea inmortal realmente, ¿no? Pero es el término que se le acuña, ¿no? Eso nos va a dar un fenotipo maligno, un fenotipo cancerígeno invasor. Esta es la teoría de las más aceptadas, pues, de la formación del cáncer, la teoría del double hit. Para que se dé un tumor tiene que haber dos lesiones, o dos lesiones previas, o una lesión previa y una lesión posterior. En los tumores que no son hereditarios, las células pues, somáticas, digamos, son normales o son fisiológicas, hay una mutación, que puede ser en uno de los genes gatekeeper, y va a haber una segunda mutación posterior, que no puede ser uno de los proliferación genes, los genes de proliferación celular, y nos va a llevar a un tumor. Y con los tumores hereditarios es diferente, ¿no? En tumores hereditarios hay una predisposición más grande a esos tumores, y solamente se necesita una mutación para que pueda aparecer un tumor. Por eso es tan heterogéneo, ¿no? La oncología, por eso es tan heterogénea. La oncología pediátrica, por ejemplo, tiene factores de riesgo, factores pronósticos o factores etiológicos distintos a los del adulto. En el adulto, pues lo vamos a ver en común denominador, pues la inflamación crónica, los malos hábitos alimenticios, los vicios de tabaco, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos pueden llevar a la larga a la presencia de un tumor. Y es muy diferente en niños. En niños ya vienen con un gen que ya está mutado. Entonces, alguna otra upregulated, algún otro estímulo externo, como pueden ser, vamos a ver algunos de ellos, como pueden ser bacterias,